Nos vamos a ir a ámbito financiero, cómo no, con mucho gusto. Empezamos a hablar del 2x1, de lo que ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia. En realidad lo que le ha pasado al país, esta Corte, nada menos. Gabriel Morini, muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Así es, todas las repercusiones del fallo que benefició con el 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, o por lo menos abre la puerta para que estas solicitudes ocurran en la justicia federal. En 24 horas, más o menos, poco menos en realidad, de lo que comenzó esta semana, por lo menos en términos judiciales, se han abierto múltiples frentes, tantos que me los tuve que anotar en relación a la cantidad de efectos colaterales que está teniendo este fallo de la Corte Suprema de Justicia. En lo que va del día se presentó hoy un pedido de reposición por parte de un abogado particular para que la propia Corte revise su fallo. Estos pedidos de reposición son una suerte de formalidad para que la Corte analice si de vuelta puede volver a pronunciarse en este sentido y si puede hacer alguna corrección en caso de que la mayoría ajustada de los votos de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosati y Elena Hayton de Nolasco puedan revisar su posición. Esto evidentemente no va a suceder, con lo cual no tiene mucho futuro, pero es uno de los frentes abiertos. El otro es una denuncia penal directamente en los tribunales federales de Comodoro Pi por prevaricato, que esto significa de alguna forma torcer el resultado natural de lo que iba a ser una decisión judicial. En este caso, el juez que tendrá que analizar si cabe la posibilidad de analizar este delito es Daniel Rafecas. Después hay un anticipo de lo que puede ser un pedido de juicio político a los 3 integrantes de la Corte, esta vez por parte de un centenar de abogados querellantes en delitos de lesa humanidad que están analizando esta vía. Es difícil pensar que exista o se active la Comisión de Juicio Político por esta situación, pero evidentemente llega y puede llegar a sentarse un pedido para estos 3 jueces en la Comisión de Juicio Político en lo que refiere al contenido básicamente de la sentencia y cómo se ha llegado a esta situación. Esto se suma a lo que conocimos en las últimas horas de la semana pasada, cuando varios fiscales pidieron la inaplicabilidad de este fallo directamente en las causas por delitos de lesa humanidad para que se compute 2x1 en el caso de las detenciones sin condena o hasta que la condena haya quedado firme. Y lo que se prevé también como un fuerte impacto internacional son las primeras demandas contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sorprende aquí es que ha sido una diputada del oficialismo, de lo que podría considerarse el bloque PRO, Anabela Herz, la que ha hecho esta presentación como precedente para ir a hacer un reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que analice cuál es la posición de la Corte Suprema de Justicia en este caso, lo que se suma a expresiones que el día de hoy ha tenido uno de los integrantes de la ONU con respecto a este tema, que le ha solicitado a la Corte apegarse estrictamente a lo que es la imprescriptibilidad y tampoco habilitar lo que es el cómputo, la conmutación de una pena, algo que efectivamente ocurre en el caso del 2x1 cuando se computa doble cada día de detención sin condena firme a partir de los 2 años. Todo esto se suma a un clima interno muy complejo dentro del propio Poder Judicial, donde hay integrantes de los tribunales orales federales que son quienes asignan el monto de las penas en contra de llevar adelante esto y de recibir las peticiones de las defensas de los represores, y también una intención de la Cámara de Casación, al menos de una mayoría de sus integrantes, de no tampoco prestar aval a esta situación y no contradecir sus propios fallos a lo largo de la historia, que han rechazado la posibilidad de aplicar la ley del 2x1 para casos de lesa humanidad. Por último, y como consecuencia de todas estas cuestiones, algo que se vislumbra y mucho, ocurrió el caso en el día de hoy del represor Arnoldo Chubi López en Córdoba, condenado por múltiples delitos en la megacausa La Perla. Ex agente civil del Ejército, estaba condenado a prisión perpetua. Acaba de pedir la liberación con la aplicación de la ley de 2x1, pese a haber sido condenado por 383 hechos de privación ilegítima de la libertad, 369 hechos de tormentos y 281 hechos de homicidio calificado. Así están las cuestiones vinculadas al tema y las consecuencias del fallo de la Corte. La Corte Suprema ha abochornado al país y a la justicia, a la historia jurídica. Por más mal que se hayan hecho las cosas, nunca se cayó tan bajo, y por intereses muy bajos. Rosenkrantz es un indigno integrante de la Corte Suprema de Justicia. Es
un atentado, una bofetada al espíritu de justicia que cualquier persona puede tener. Representa a las corporaciones, lo designaron a dedo, aceptó ir a dedo, mandado por Macri. Sacó de la internet todo lo que lo denunciaba como un empleado más de tantos que están en el gobierno del Grupo Clarín, de Héctor Mañeto. Igual, luego se hizo cargo de la Corte Suprema de Justicia y para colmo se ha convertido al parecer en el hombre fuerte. Si lo manda Mañeto, imaginen ustedes cómo le está caminando por arriba al pobre Lorenzetti. Y Rosati es un hombre firme del Opus Dei, una persona que por supuesto camina de acuerdo a convicciones que tienen que ver con toda esta historia de un fallo tan indecoroso. Y Hayton de Nolasco terminó dando pena. Para eso quería quedarse después de los 75 años. Hayton de Nolasco, a la que el gobierno no le apeló el fallo de un juez o jueza que había dicho que podía seguir con más de 75 años en la Corte, agradecida en esa circunstancia, también participó de este fallo que desluce cualquier cosa buena que hubiera hecho antes en la Corte Suprema de Justicia. Darío Villarruel. No hay ningún jurista que salga a apoyar este fallo. Están solos los tres jueces, los dos hombres y la mujer. Nadie los ha salido a apoyar. Y esto es muy llamativo porque ante una cuestión jurídica siempre hay dos bibliotecas. En este caso hay una sola, y esa sola tiene que ver con delitos de lesa humanidad. Hay una denuncia penal, como decía Gabriel, y el fiscal en esta causa es Guillermo Marijuán. Habrá que ver qué dice Marijuán, porque el doctor Daniel Rafecas le remitió el expediente. Esperemos que active un poquito la investigación, porque se investiga el delito de prevaricato, que es dictar fallos contrarios a la ley. ¿Cómo parece ser este caso? Porque ya había antecedentes de la misma Corte que tenía que ver con que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no se le puede dar ningún beneficio a los condenados y sobre todo la ley de 2x1 no rige más. Entonces hay mucha revuelta y el dato contundente es que la mayoría de los jueces, fiscales y toda la gente que está en tribunales está en contra de este fallo, algo que nunca había ocurrido en la historia argentina. Apabulla el cinismo del gobierno. Si ustedes entran, no me acuerdo cuál es el nombre, Martín Astarita, hoy leí todo lo que ha sido el seguimiento día por día, el loro político. El loro político. Entren al loro político de Martín Astarita y se van a poder encontrar con todo lo que día por día, desde el 15 de diciembre en adelante, hizo el gobierno para generar este fallo de época de la Corte Suprema de Justicia. Ahora han salido, total, ya está tomada la decisión, viendo el dislate que ha significado el fallo de la Corte, a aparentar que están en contra de la misma cuando en el fondo han sido no solamente los cómplices, sino los impulsores de esta medida. El miércoles seguramente también habrá para el gobierno una manifestación que tiene que ver con el desprecio que genera una medida como la que la Corte Suprema ha adoptado. Pero para mostrar, un botón para muestra les vamos a dar. Vamos a tomar a Bruch, el impresentable secretario de Derechos Humanos, el que dijo que no eran 30.000, 8.000, afirmando lo de lo pérfido, el que para hacer valer esta frase dijo que en el Holocausto no murieron 6 millones, sino 5 millones. Se traicionó a sí mismo y a su condición de judío para poder darle la razón al sistema que en estos momentos lo protege en el gobierno. Bruch dijo, cuando se conoció la medida, lo que van a escuchar ahora y lo que van a escuchar después, que es lo que dijo en las últimas horas, demostrará el perfil absolutamente hipócrita del gobierno. Vayamos por la primera expresión de Bruch. ¿Vos estás de acuerdo con lo que decidió hoy la Corte Suprema? Yo acato lo que dijo la Corte Suprema, lo dije en todo momento, que los derechos humanos son para ser cumplidos por todos por igual. Claro. Y si los jueces consideraron, que son los que tienen la potestad, que el marco legal permitía esto, tengo que respetarlo. Pero no te estoy preguntando si lo respetás o no, sino... ¿Estás de acuerdo? Digo, vos compartís... Sí, yo estoy de acuerdo, te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo si este fallo está sustentado, por eso yo dije anteriormente que no leí en profundidad los considerandos, de lo que me voy a tomar el tiempo. Pero puedo decir, yo leí el fallo el análisis de Lorenzetti, y leí el fallo de Rosati, no terminé de leer todo porque son muy pocos minutos. En principio yo estoy inclinándome por lo que
lo que afirmaron los tres jueces. O sea que vos compartís, digamos, la decisión de la Corte Suprema de aplicar el beneficio del 2 por 1 para prisión en caso de delito de lesa humanidad. Sí, sí. Miren la calidad ética, moral, podría decirse, del personaje en cuestión, que claramente dijo había leído a Rosati y había leído a Lorenzetti. Posiblemente no había leído nada y él estaba de acuerdo con el fallo y punto. Es raro la explicación que dio. Trataba de darle un fundamento a su apreciación que ponía al secretario de Derechos Humanos, es decir, la cartera más afín con lo que la Corte había hecho tan, pero tan mal, colocaba al gobierno en la aceptación de ese fallo. Cuando vio cómo venía la mano, cuando se enteró de lo que va a ser la marcha de pasado mañana a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, cuando vio que en el gobierno advirtieron la locura que todo esto significa, la que vienen llevando a cabo Macri y cada uno de sus ministros en todo este año y pico que llevan de gobierno, Abruj, muy suelto de cuerpo, dijo lo que ahora van a escuchar. Ahora, Bruj, ¿no le parece que es una sentencia que nos hace retroceder hoy, viendo el fallo completo, como usted dice? Sí, coincidimos, lo dijo el jefe de gabinete, lo dijo el ministro Garabano, lo dijo la vicepresidente. Sí, sin duda. Pero bueno, nuevamente, es un error confundir la decisión de mezclar la decisión de la Corte Suprema en forma independiente como una decisión política del gobierno. Este gobierno tiene una decisión política, moral, tomada de continuación de las políticas de Estado, de memoria, de verdad y justicia, y esto no va a haber retroceso. Esta construcción de discurso prejuicioso desde antes de asumir que se mantuvo, que se instaló con respecto a nosotros. Qué vergüenza este individuo. Cómo pesa en el alma tener en la Secretaría de Derechos Humanos, desde la cual, por ejemplo, retiró lo que implicaba la idea de la apelación del fallo de Ercolini en el tema papel prensa. Para decir algo, este personaje que dijo, en línea con Macri, en línea con lo pérfido y con tantos otros integrantes del gobierno, son 30.000, son 8.000. Un gobierno que ha dicho se va a terminar el curro de los derechos humanos. Un gobierno que ha recibido a través de Abruj a Cecilia Pando, una de las personas más felices, que más se pavonea por las redes sociales ahora, festejando su increíble victoria. Victoria de época, celebrada por los medios de comunicación, impulsada por el Diario de la Nación, por Clarín, llevada a cabo por un gobierno títere de todo esto y manifestada con estas contramarchas por parte de un funcionario que abochorna como Abruj. ¿Algo más, Darío, de esto? Sí, qué tristeza e hipocresía, porque esperaron las encuestas que hablan de un 89% que está en contra del fallo de la Corte para salir a hablar. Eso está muy mal. Vos tenés que tener la convicción de que el fallo no era correcto y no esperar lo que piensa la gente, porque si no eso también es una forma de gobernar y así nos va bastante mal. Vamos a tomar 3 títulos de los 20 o más que se podrían aceptar del periodismo internacional, de aquel que tiene todavía un margen de independencia. The Guardian, furia en Argentina por la sentencia que podría dejar a represores libres. Otro título, RFI, Argentina, 700 torturadores de la dictadura podrían ver reducidas sus condenas. Y finalmente, en Alemania, el título es Argentina, piedad para los impiadosos de la DW de Alemania.